de la Fundación Vida en Excelencia. Somos parte del grupo de Mujeres en Excelencia. Mi nombre es Azucena de Escobar. Para todas soy Azu Escobar, hablándoles desde Guatemala. Y esta tarde, créanme que en mi corazón hay un gozo, un regocijo, pero a la vez hay algo tan hermoso de parte de Dios porque sé que la historia que esta tarde tú y yo vamos a escuchar es un regalo del mismo cielo. Yo les quiero contar que hace 37, 38 años casi, a mí en esta época, porque fue un 6 de diciembre del año 83, en el que una mujer parada frente a mí me dijo que me quería entregar ese día el mejor regalo de Navidad que nos podía entregar. Habíamos en un salón 75 mujeres escuchando lo que ella nos estaba diciendo. Han pasado 37 años de eso. Yo, a la verdad, no sé qué fue del resto de las 74 mujeres que estuvimos esa tarde ahí, pero a mí ese regalo de Navidad, ese mensaje de amor, de esperanza, de consuelo, de desafío, de ánimo que ella me entregó en labios de su mejor amiga, me cambió la vida. Y no solo cambió mi vida, sino la de mi descendencia completa, porque fui yo la que en el año 83 llevé la salvación a mi casa, mujer, amiga, hermana, compañera. Por eso esta tarde mi emoción de verdad que es mucha, pero antes de eso yo quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, yo te quiero dar gracias esta tarde con gozo, con júbilo, pero también con muchísimo agradecimiento por contar esta tarde con, con la visita de una muy amada amiga a este grupo, Señor, que sé que es fiel. Cada jueves ella está conectada, pero tenerla hoy compartiendo pantalla conmigo, Señor, para mí es un honor por quien ella es en ti y para ti. Y Señor, esta tarde que sea nuestro compartir de amigas, de hermanas, de compañeras, de colaboradoras para establecer tu reino aquí y ahora, que juntas con Sonia seamos un dulce sonar, un dulce compartir delante de ti, Señor, que seamos música a tus oídos, que seamos una oración, un olor fragante, Señor, por lo que hay en su corazón y en mi corazón, que es una sola cosa, inspirar vida, Señor. Sonia, yo te doy esta tarde la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por atreverte a abrir tu corazón para con nuestra familia de Mujeres en Excelencia. Gracias, 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 Sonia. Les quiero presentar, ella es Sonia Carranza de Costa Rica. Es una joven y bella amiga que desde el día que yo la conocí me enamoré de ella. Es de esas mujeres que se hace inolvidable por su espíritu manso, apacible y tan lleno del amor y la presencia del Señor que ella tiene. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y sobre todo a Azucena por haberme hecho la invitación. Un poquito nerviosa porque nunca he hecho un... Bienvenida, todas estamos nerviosas siempre. Pero bueno, de verdad que para mí es un honor y es grato compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios ha venido haciendo durante los años, y de verdad que yo bendigo el momento en que conocí a Azucena porque ha sido de gran inspiración para mí, para mi familia, su matrimonio, y aquí estamos para hablarles de lo que Dios es capaz de hacer en una vida. Y no importa las situaciones que pasemos o que estemos pasando, porque con Dios todo es diferente. Así es. Y eso es lo que hoy me motiva y me inspira a estar hoy aquí con ustedes compartiendo. Gracias, gracias, Sonia. De todo corazón te doy las gracias. Y te digo con mi corazón en la mano, bienvenida, bienvenida, bienvenida esta tarde a compartir en el grupo con nosotros. Tal vez es bueno que te presentes, que nos cuentes cómo empezó tu romance con el Todopoderoso, cómo empezó tu romance con tu amado Padre Celestial. Bueno, yo conocí siempre desde niña, me enseñaron a ir a mi iglesia y a ir a escuchar, pero nunca, de verdad que nunca
entendí qué era lo que Jesús tenía para mí. Yo cuando me casé muy enamorada y al principio fue muy difícil porque con el hombre que me casé era una persona que era prepotente, había quedado huérfano desde muy niño y le tocó pues forjarse para tener su capital, su economía. Entonces, al morir luego la mamá, él quedó solo, era el menor de los hermanos. Él entró en una depresión. Cuando yo lo conocí a él, él tenía depresión y como a los 7 años nos casamos y yo le digo a él que... Pero eras muy joven, amiga. Tú eras muy tenía, joven. no, ya no tanto, me casé a los 24 años. Sí, no estaba tan joven ya. Y él me llevaba 7 años, es 7 años mayor que yo. Tenía mucho más experiencia con mujeres y con el mundo. Yo crecí siendo muy sumisa, muy tímida, muy callada, porque mi papá siempre ha sido muy machista y yo tengo 2 hermanos mayores y entonces siempre era que la mujer no tenía mucha opinión y sin embargo me dejó estudiar. Yo estudié administración, fui al colegio, fui a la universidad, saqué mi carrera y luego empecé a trabajar en un banco. Y cuando me casé con mi esposo, él me dijo que dejara de trabajar porque yo no iba a necesitar del trabajo, porque él ya tenía mucho tiempo de estar solo, como estaba con depresión y todo eso, él quería como que casarse y tener a la mujer en la casa. Y yo, como siempre he sido muy sumisa, de verdad le obedecí, renuncié al banco y me quedé en la casa. Y recuerdo que en el primer año de matrimonio fue un poco difícil porque ahí conocí a ese hombre realmente, porque al principio obviamente para enamorarme era ese caballero, ese príncipe azul, pero el primer año fue muy difícil porque lo conocí, su prepotencia, recuerdo que me hacía sentir inútil muchas veces, eh, tonta. Yo recuerdo que como mi papá siempre era el que tomaba las decisiones en mi casa, entonces yo esperaba como lo mismo y él no, él quería que yo tomara las decisiones en el hogar, en que si quería pintar la casa, si quería, y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, en esa área chocamos mucho, me hacía a veces sentir inútil y yo no me sentía capaz de muchas cosas. Y un día me dijo que dejara que me fuera a trabajar con él a la oficina. Y de verdad, entonces me fui para la oficina a trabajar con él y él ahí me decía palabras groseras, me decía palabras que lastimaban mi corazón. Y hay algo que a mí me marcó mucho y fue que cuando yo me fui a casar, antes de casarme, mi papá no estaba muy de acuerdo que me casara con él por el recorrido de mujeres que él tenía y entonces él pensaba que me iba a ir mal en el matrimonio por el adulterio y porque él antes de casarse conmigo tenía un hijo y entonces tenía muy mala fama en ese sentido de mujeriego. Entonces mi papá no estaba de acuerdo que me casara, pero al final se dio y él me dijo unas palabras y fueron que si le va mal, aquí no llegue a llorar luego, ¿verdad? Y eso yo me lo guardé y yo siempre fui muy solitaria, no tenía amigas, no tenía con quién compartir. Entonces, al estar recién casada, yo todo lo que me pasaba, todo me lo tragaba porque no tenía quien ir a contárselo, no tenía una amiga, no tenía una hermana, porque mi hermana era mucho menor que yo y no podía ir a decirle a mi mamá tampoco. Entonces, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y muchas veces recuerdo que me acostaba llorando y él ni siquiera me preguntaba por qué lloraba o qué me pasaba. Y todas esas cosas marcaron mi corazón. Y bueno, pasaron muchas situaciones ahí en el trato de él conmigo, pero Dios es misericordioso y como al año y medio más o menos de casados, él venía del trabajo para la casa y siempre él ha sido como muy, aquí en Costa Rica se dice muy metido, anda hablando con todo el mundo. Muy amiguero, decimos nosotros. Ah, ok, sí, es muy amiguero. Entonces,
pasó por ahí un lugar y vio que había un montón de hombres y preguntó qué era eso, entonces le dijeron que si quería se quedara, que era una reunión de hombres. Y ahí entró y de verdad que Dios tenía un plan para mi vida y para mi matrimonio y para él. Como a la semana siguiente o 15 días después de esa reunión, él no me dijo a mí nada ni que se había quedado en ese lugar. Y como a los 15 días me dijo, alísteme una maleta porque voy para un Sahel, que es como un retiro o una capacitación, que lo invitaron en ese lugar. Y, y bueno, yo le alisté la maleta y se fue. Y ese sábado que él regresó, ahí fue donde conoció digo el día que conoció a Enrique, porque Enrique fue el que estaba compartiendo en ese seminario. Y ese día él llegó y me pidió perdón y me dijo que había entendido que yo era una hija de Dios y que a cuál suegro le gustaba que le maltrataran a la hija. Ese día yo me acuerdo que yo lloré, nos abrazamos, me dijo Sonia, yo no puedo dar algo que yo no tengo en mi corazón y era amor. Wow. Y empezó a contarme muchas cosas que él había vivido en su vida, muchos vacíos, y él me decía que él había tratado de llenar todos esos vacíos con cosas materiales, con mujeres, pero que algo había pasado ese día, que él no podía explicarme qué había pasado, pero que algo había pasado y que las cosas iban a cambiar. Y les puedo contar que nosotros siempre hemos asistido a nuestra iglesia, pero no estábamos acostumbrados a leer la Biblia. Y el que empezó primero fue él. Yo recuerdo que se metía en el baño a veces en la madrugada y yo ya que duraba y yo decía, ¿qué estará haciendo? Y después me di cuenta que ahí dejaba la Biblia, entonces yo estará leyendo la Biblia. Y yo decía, ¿se me va a volver loco o no sé qué le va a pasar? Porque yo no estaba acostumbrada a eso. Y fue así como después él me invitó a una reunión, ya que podían ir con las esposas, y ahí conocí a Enrique, que estaba aquí en Costa Rica. Y entonces yo empecé a integrarme en un grupo que hay aquí de mujeres. Y fueron pasando el tiempo cuando un día me dice una amiga que amo mucho, me dice, ¿no quiere compartir? Y yo le dije, no tengo nada que compartir porque yo siempre he sido muy buena, decía yo, porque yo no tenía, no sentía que hubiera, yo escuchaba muchos testimonios de mujeres que les había tocado vidas muy difíciles y yo sentía que a mí no me había pasado nada, que no tenía nada que compartir. Y entonces ella me dijo, su vida es igual desde el momento que conoció a Dios al día de hoy, y yo pude reflexionar y ver que mi vida no era igual. Había empezado a cambiar, mi matrimonio había empezado a cambiar, mi esposo me había empezado a tratar diferente. Y recuerdo que una vez que vino Enrique aquí a Costa Rica, porque eso ya hace más de 11 años, mi esposo compró todos los CDs de Enrique y entonces íbamos a donde fuéramos, íbamos escuchándolo aquí en la casa, yo haciendo mis cosas, escuchaba, y eso fue lo que a nosotros nos inspiró realmente. Wow. El matrimonio de Azucena y con Enrique, y yo decía, pucha, sí se puede, yo quiero eso para mis hijos, y de verdad que empezamos a ir conociendo a ese Dios, y de una forma tan fácil y tan sencilla, que ha sido un caminar maravilloso. De verdad que yo recuerdo que hace unos años, mi hijo mayor, yo tengo 4 niños, y mi hijo mayor cuando tenía como 3 años más o menos, me dice mi esposo, lo quiero llevar a trabajar, entonces vengo y le pongo la ropita y lo alisto para que se vaya. Y cuando lo veo postrado en la alfombra de la sala, orando, y le digo yo, papi, ¿qué está haciendo? Y me dice, mami, orando como papi para ir a trabajar. Wow. Ese día yo me quebranté porque yo dije, para mí eso es prosperidad. Amén. Porque el dinero sin Dios en un hogar es basura. Y eso lo entendí hace ya mucho tiempo. Porque yo podía tener muchas cosas materiales. Recuerdo que recién casada, Franklin me compró un carro nuevo, tenía casa bonita, podía pasear, viajar, hacer lo que quisiera, pero yo no era feliz. Había un vacío en mi corazón, había tristeza, baja autoestima. Yo recuerdo que al principio, cuando escuchaba a esas mujeres valientas hablando,
de lo que Dios había hecho en sus vidas, yo decía, yo jamás podré pararme a hablar al frente porque no me veía capaz. Muchas veces cuando me tocó exponer en la universidad, a mí me temblaba todo y era muy difícil para mí, pero el hoy compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, ahora le decía a Susana que estaba nerviosa porque siempre da nervios, pero es un gozo, de verdad, es un gozo compartir y aquí Dios me tiene, de verdad que ha sido los mejores años de mi vida desde el momento que yo abrí mi corazón y empecé a tomarlo en cuenta en todo. Me ha costado mucho el aprender a leer la Biblia porque no estaba acostumbrada y al principio yo la leía y nunca entendía y recuerdo que mi esposo me preguntaba qué entendió y a mí me daba pena porque yo no entendía. Y desde el momento que yo pude entender y recibí el Espíritu Santo, yo ahora le decía a Susana que hablaba con ella en la tarde, ha sido meses maravillosos porque el Espíritu Santo de Dios en estos meses me ha traído tanta revelación. Ahora puedo entender muchas cosas de lo que yo hoy vivo y, y ha sido un caminar muy lindo, no ha sido fácil porque ahora les voy a compartir una de las partes más difíciles de mi vida, pero han sido la más linda porque he podido conocer a ese Dios que es real. Y, y sí, para lo que Dios tenga para mi vida, aquí estoy. Qué lindo, Sonia, de verdad, oír tu preámbulo es hermoso siempre porque yo no conocía mucho de tu historia ni de la de Franklin. Y saber que Enrique de cierta manera estuvo involucrado en ser la primera persona que tocó y alcanzó el corazón de él, eso a mí me emociona verdaderamente. Ahora sé y entiendo también el porqué de esta relación tan estrecha y tan hermosa que nosotros tenemos. Así es. De hecho, mis hijos siempre oran por ustedes. Somos los Porque abuelos, ¿verdad? Tenemos sí, muchos nietos, eso me emociona. sí, ellos los aman mucho porque ellos saben y hasta José Pablo, mi hijo de 10 años, este, es vacilón porque él ha escuchado los videos y de todo y él ya entiende muchas cosas, lee la palabra y a veces nos explica y es tan bonito porque para mí es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos, que Amén. ellos conozcan a Dios y que tengan esa relación con Él. Así es. Pues como les venía contando, ha sido un caminar muy lindo, pero yo antes pensaba que era que el diablo no estaba contento por como nosotros estábamos viviendo, porque mi esposo tiene venta de autos aquí en Grecia, donde nosotros vivimos, y cliente que llegaba a comprar un carro no solo se llevaba el vehículo, sino también mi esposo le presentaba a Jesús, porque él es un fiel y amado, él ama eso. Eh, y yo recuerdo que yo al principio le decía, ay, pero ya, porque yo siempre fui como la más quitada, o no sé cómo explicar, decirlo, pero mi esposo era como el más emocionado y yo era como más tranquila, y yo le decía que fuera más despacio. Y Él él era no, él uno de los dos para compartir el sí, mensaje de Jesús. sí, yo recuerdo que muchas veces llegaba y me decía, Sonia, venga acá para que oremos por ellos, y a mí me daba pena. Y él no, y él les hablaba y a veces los traía a los clientes hasta la casa y compartíamos y han pasado historias muy bonitas y yo digo que el diablo no estaba contento por lo que estábamos haciendo porque de verdad él aprendió de Enrique que si íbamos a un hotel le hablaba al mesero, al camarero, al guarda y así ha sido nuestra vida desde el momento que Jesús entró a nuestros corazones. Pero hace 3 años más o menos, el diablo, como le dije, creo yo que tal vez quería apartarnos o golpearnos de una forma muy fuerte, pero hoy le doy gracias a Dios porque no lo ha logrado. Amén. Hace 3 años, yo como les conté antes, tengo 4 niños, tenemos cuatro hijos. Franklin Andrés, que se llama igual que el papá, tiene ahorita 12 años. Está José Pablo, que tiene 10 años. Tengo a Victoria, que tiene, el sábado cumple los 6 añitos, y Mariana, que tiene 4 años, va a cumplir ahora en diciembre también. Entonces, para mí, una de las partes
yo desde que estaba muy joven, yo anhelaba tener un hogar, tener hijos. De hecho, cuando mi esposo me dijo, deje de trabajar, para mí no fue tan difícil porque yo siempre me visualicé teniendo un hogar y criando mis hijos. Entonces, para mí eso era como mi realización como mujer. Y para mí mis hijos han sido muy importantes en mi vida, los amo sobre todas las cosas. Y pues resulta que mi hijo mayor, cuando estaba en preescolar, le costaba mucho colorear y se nos tropezaba mucho y se caía, era medio torpe. Y yo no entendía qué pasaba y un día me dice la maestra, ¿por qué no lo llevan de una psicopedagoga? Y de verdad lo llevan de la psicopedagoga, ya la pediatra me dijo que lo llevaran de otro médico y anduve por todos los especialistas habidos y por haber, lo vieron psiquiatras, neurólogos, psicólogos, bueno, la historia fue un poco larga en ese sentido porque anduvimos por muchos lugares viendo a ver qué era lo que tenía, porque no era normal y no me decían nada. Hasta el final me dijo un médico que a él le había dado un PCI infantil muy leve cuando estaba recién nacido, que nosotros nunca se lo notamos y que eso le había afectado la motora fina y la motora gruesa. Recuerdo que me dijo, mamá, usted no aspira a que su hijo sea profesional porque a él le va a costar mucho el estudio. A mí en ese momento no me afectó tanto, sí me dolió porque uno como mamá siempre espera, ¿verdad?, tener sus hijos que sean profesionales, que sean felices y que se realicen. Y en ese momento sí me dolió, pero después, hablando con mi esposo, me puse a pensar, pues Dios a todas las personas nos tiene un don, y si el de mi hijo no va a ser estudiar, pues a vender carros o a lo que Dios quiera se va a poner, porque él desde niño siempre fue eh, era muy, a todo el mundo le hablaba, era muy amiguero, y, y entonces a mí en esa área no me preocupó, pero bueno, empecé yo con terapias, me recomendaron llevarlo a terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, y yo empecé con esas carreras de mamá, corriendo del kinder para las terapias todos los días. Y un día, cuando ya mi hijo tenía casi 9 años, estaba en segundo grado de la escuela, él no lograba escribir todavía, no lograba leer bien. Y entonces me dice un día la terapeuta, ¿por qué no lo lleva otra vez donde el médico para que le hagan otra valoración? Y lo llevé, y como un mes antes de llevarlo a esa cita, yo había ido con mi esposo a Colombia a una reingeniería. Fue la primera reingeniería que nosotros asistimos en Cali, y antes de venirnos para Costa Rica, una mujer oró por mí y me dijo, cuando llegue a Costa Rica tiene que sacarle músculo a esa fe. Yo no entendí qué significaba sacarle músculo a la fe. Y como a un mes después, estoy donde ese médico y me dice, mamá, creo que su hijo tiene una enfermedad degenerativa, pero hay que hacerle estudios. Y me lo internaron y le hicieron muchos exámenes. Y al final, cuando me le dieron la salida en el hospital, el médico me dijo, hay que esperar un mes para que estén los resultados porque tengo que mandarlo fuera del país porque creo que es una enfermedad rara. Yo todavía no entendía de qué se trataba, qué era lo que estaba pasando. Y cuando el doctor me dijo que parecía que era una enfermedad y me dio el nombre de la enfermedad, yo empecé a buscar en internet qué era la enfermedad. Y cuando yo empecé a leer, yo dije, esto no puede ser. Decía que era una enfermedad donde los niños dejaban de hablar, dejaban de caminar, dejaban de comer, y era 100% mortal, que no había un solo niño que hubiera sobrevivido a la enfermedad. Se llama Niemann-Pick tipo C, y es una enfermedad que casi no hay en el mundo. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no entiendo qué está pasando. Y yo estaba desesperada y recuerdo que me encerré en el baño y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se me ocurrió llamar a Azucena, no sé si Azucena se recuerda, yo la llamé y le dije lo que me habían dicho y me dice ella, Sonia, no busque más en internet, busque las promesas que Jesús dejó para usted. Y de verdad que esas palabras le agradezco a Azucena porque de verdad que
le hice caso y empecé a buscar en la palabra esas promesas que Jesús dejó para mí. Y ahí empecé a sacarle músculo a esa fe, empecé a entender muchas cosas que me habían dicho, que yo no había entendido. Cuando oraban por mí, me decían cosas que yo no había entendido en su momento y ahí empecé a entender muchas cosas. Y les puedo decir que al día de hoy nunca le he reclamado a Dios que porque a mí no, lo único que le decía era: Dios, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando. Y resulta que a los meses me llaman y me dicen que ya tienen el diagnóstico y que está confirmado que mi hijo tiene la enfermedad. Me dice el médico: mamá, ¿usted tiene más niños? Y yo le dije: sí, tengo 3 más, y ya le conté. En ese momento Mariana, la menor, tenía 1 año y Victoria tenía 3 años y José Pablo tenía 7. Me dice: bueno, José Pablo, ¿cómo está? Le digo yo: no, José Pablo está súper bien y las otras 2 también. Y me dice: mamá, yo quiero decirle algo, y es que esa enfermedad es genética y es muy probable que alguno de sus otros hijos tenga la enfermedad. Y yo le dije: no, doctor, ellas están súper bien. Y me dice: se les puede hacer el estudio, pero normalmente a nosotros no nos gusta hacerle el estudio antes de que ellos presenten síntomas, porque los papás entran en un luto y en un duelo desde el momento que se dan cuenta. Entonces me vine para la casa. Yo en ese momento yo no sé qué sentía, yo estaba como en shock, no sé. Y como al mes me llaman y me dicen que lleve a mis hijas, que les van a hacer el examen. Y cuando me llaman, recuerdo esta tarde, fue un lunes a las 2 de la tarde, me citaron en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Y era una mesa grande, larga, me acuerdo, pusieron un pichel de agua y un rollo de servilletas y entraron como 6 médicos. Y nos sentaron a mi esposo y a mí. Y cuando entra el jefe de genética y el jefe de neurología del hospital y me dice: mamá, tenemos los exámenes de sus hijas. Y me presenta a los doctores que están ahí y me dice: ella es una psiquiatra. Y yo en ese momento pensé: ¿qué está haciendo una psiquiatra aquí? Y cuando veo el folder que tiene los resultados de mi hija, de Victoria, y veo que dice Victoria positivo, yo en ese momento lo único que hice fue agarrar a mi esposo de la mano y lo apretaba duro. Yo le decía: dígame que eso no es cierto. Y me dice: sí, mamá. Y cuando yo de una vez pregunté: y Mariana, dígame que no. Y me dice: mamá, Mariana sí. Yo no les puedo contar a ustedes o explicar con palabras lo que una mamá puede sentir. Y ahora lloro porque yo me devuelvo a ese momento. Lo que puede sentir que le digan que sus 3 hijos se le van a morir, porque eso fue lo que el médico me dijo. Mamá, no hay tratamiento, no hay nada que podamos hacer. Yo ya me había averiguado en Estados Unidos, en Barcelona, a ver si los podíamos llevar a Franklin. Y me habían dicho que no hay nada que pudiéramos hacer. En la ciencia no hay nada. Y yo me vine para la casa. Yo no puedo explicarles a ustedes lo que yo sentía. Yo le dije a mi esposo: se nos vino el mundo encima. Pero en ese momento Dios me dio las fuerzas para seguir. Yo recuerdo que a veces me cerraba, porque soy mamá y soy humana, y a veces me encerraba en el cuarto a llorar. Y Victoria llegaba y me tocaba la puerta y me decía: mamá, ábreme. Y yo le decía a Dios: dame fuerzas para salir. Y yo me levantaba, me secaba las lágrimas y salía como si nada estuviera pasando. De hecho, ese día que nos dieron el resultado, nosotros pasamos a la escuela a recoger a José Pablo. Yo le decía a mi esposo: ¿cómo vamos a pasar? Porque yo había llorado y él me va a preguntar. Y él nunca me preguntó porque no echó de ver nada. Dios me cambiaba el rostro, yo no sé qué hacía, porque ellos nunca me preguntaron qué me pasaba o por qué lloraba. Nunca me preguntaron. Yo siempre me secaba las lágrimas y salía. Wow. Y ahí, tirada en el piso muchos días, muchas veces yo llorando, implorando misericordia. Y le decía yo solo: Dios, no entiendo qué está pasando, no entiendo. Porque yo había escuchado que para los hijos de Dios todo lo que pasa, pasa para bien.
Y yo me empecé a aferrar a esa palabra. Y también dice que para los justos, todo lo que pasa, de todo nos va a librar el Señor. Y yo empecé a leer la palabra y empezamos a caminar y empezamos a leer y empezar a instruirnos. Y hace 2 años yo le contaba a Susana que fuimos a Colombia a otra reingeniería y Enrique oró por nosotros. Y yo les puedo decir que eso fue un antes y un después en mi vida espiritual, porque ahí conocí quién es el Espíritu Santo. Hoy les puedo decir que en mi corazón hay gozo, hay paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que yo hoy disfruto, es la que hoy a mí me sostiene. Mi hijo ahorita tiene 12 años y de verdad que yo a veces, mi esposo me dice, ¿será que nos estamos volviendo locos? Pero es que las cosas de Dios es de locos, porque ya no nos duele. Yo cuando cuento esto lloro y me quebranto porque es como devolverme, pero hoy yo les puedo decir que yo tengo paz en mi corazón, que yo disfruto a mis hijos cada día. Yo sé el plan, están en el plan de Dios. Dios me ha hablado muchas veces. Un día estaba que yo no tenía ni fuerzas para levantarme, estaba muy cansada. Ahora con esto de la pandemia, con los chiquillos aquí en la casa haciendo tareas, mi hijo Franklin ya le cuesta mucho caminar. En marzo le pusieron un PEC, que es una sonda gastrointestinal para alimentarlo por sonda. Entonces les puedo decir que no ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Yo, yo les puedo decir a ustedes que aunque el proceso ha sido difícil, con Dios ha sido fácil. No les puedo explicar con palabras por qué, pero no, Dios no ha permitido que el dolor se quede en mi corazón. Ahora en marzo que a mi hijo le pusieron el PEC, yo recuerdo que yo estaba haciendo fila en el hospital para que me dieran la cita de la orden de internamiento y yo cerraba mis ojos y lo único que pensaba y era yo lo visualizaba a él y le decía yo, tú eres el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, y yo cantaba esa canción en mis adentros y de verdad podía sentir esta paz de Dios, podía sentirlo, ese Dios, el amor, cómo él me, no lo puedo explicar, pero cómo yo podía sentir ese amor de él hacia mí. Cuando el médico me dijo a mí que mi hijo iba a llegar a no caminar, yo pensaba mucho en ese momento, porque yo decía, yo sé que Dios va a hacer el milagro y no me queda la menor duda, pero no sé cuándo lo vaya a hacer. Y se lo he dicho a Dios, no sé hasta dónde me deje verlo, si va a ser en el último suspiro, que Él me lo vaya a resucitar, no sé, pero de lo que Dios va a hacer, yo estoy segura que algo va a hacer. Amén. Y vieras que es tan bonito porque hace como un mes, creo más o menos, un poquito más de un mes, fui a una cita con él y el médico llegó y me dijo, mamá, ya hay que mandarle la silla de ruedas. Y yo lo volví a ver al médico y le dije, doctor, pero él todavía camina. Y yo le decía como que no dijera eso delante de él porque yo sentía que se iba a poner triste y le iba a doler o no sé, tantas cosas que pensé. Y yo lo volví a ver al doctor como diciéndose que se callara y me dice el, mamá, pero es que eso le va a dar independencia, y empezó a hablar con mi hijo y yo lo volví a ver y yo le dije, papi, ¿qué le parece? Y me dice, sí, mami, yo quiero una silla eléctrica. Y entonces yo dije, bendito Dios, porque algo que yo pensé que iba a ser muy difícil fue fácil. Y hoy entiendo que con Dios todo es fácil. Amén. No importa la situación, no importa lo que uno pase, con Dios es fácil. Yo me recuerdo ese momento, Sonia, porque ustedes me llamaron escogiendo la silla de ruedas para Franklin. Y Sí, él se sentía escogiendo su Ferrari último modelo, sí, él está contándome que contento. estaba escogiendo una silla eléctrica que iba a correr, que iba a llevar. Y yo quiero, amiga, que ustedes visualicen a un niño que por tal vez 7, 8 años fue un niño normal, que corría motocross, que corría, ellos viven en una casa finca, entonces el niño montaba moto, bicicleta, jugaba fútbol y además era el goleador. Y ver yo en ese niño, porque yo soy testigo presencial de la obra maravillosa del Dios Todopoderoso.
en las vidas que nos entregamos apasionada y desesperadamente a Él porque no tenemos a quién más recurrir. Porque llegan momentos en nuestra vida, como Sonia nos está relatando, donde ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. No hay nadie más sobre la faz de la tierra que nos dé un futuro, ni un destino, ni una esperanza como Él nos la da. Y para mí lo más hermoso, Sonia, y yo te lo quiero decir en este momento, y lo que sigue impactando mi vida, es verlos a ustedes dos en medio de, a pesar de, y sin importar qué, que es el lema de mi vida, seguirle amando, seguirle sirviendo, seguirle creyendo y seguir apasionadamente amando a la manera de Dios y sobre todo manifestando la gloria del Señor aquí en la tierra de los vivos. Yo sé que para el pueblo de Grecia ustedes han transformado ese pueblo como familia desde antes, pero por lo que ustedes hoy viven, aún más. Y yo sé que esta tarde las 50 mujeres que estamos hoy aquí o las 30 mujeres que estamos hoy aquí no vamos a salir igual, porque hay historias, como tu historia, Sonia, que nos hacen pararnos en seco y reflexionar y decir, wow, wow, ¿cuántas veces yo me he quejado? ¿Cuántas veces yo he llorado? ¿Cuántas veces yo he pataleado o he aún me he quejado y no he aceptado el designio tuyo? Por eso hoy en la tarde que yo te daba las gracias, yo te decía, sé que vamos a ser desafiadas, inspiradas por esa presencia que ustedes dos con tu esposo, pero en este caso y en este momento que te vemos a ti, tú irradias donde quiera que vayas, porque yo puedo ver en ti esa esperanza de gloria donde quiera que tú vas, Sonia. Y gracias por compartir el resto de tu historia esta tarde con nosotros, de verdad. Muchas gracias, Azu. Vieras que Dios es maravilloso porque en esos momentos de debilidad que a veces tenemos, que no tenemos fuerzas para continuar, que sentimos que ya no podemos, si de verdad nosotros nos rendimos a Él nos da esas fuerzas. Hace unos meses atrás, como les contaba antes, yo no tenía fuerzas, estaba tan cansada, físicamente me sentía cansada. Y llegó un momento que yo lo único que quería era llorar y llorar. Y yo le decía a mi esposo, ya no puedo más, ya no puedo más. Y muchas veces me he tenido que callar y no he podido desahogarme con él porque no lo he querido poner mal. Y recuerdo una tarde de un sábado que estábamos aquí en la casa, yo le dije a él, llévese los chiquillos para nosotros aquí en la casa tenemos como una propiedad allá donde hay un río y un potrero, a ellos les encanta irse para allá. Y entonces yo le dije, lléveselos porque quiero estar sola. Y yo lo único que quería era llorar. Y a mí empezó a darme como un temor porque yo sentía como que me estaba dando como depresión o no sé. Pero yo dije, no. Y en ese momento, cuando mi esposo llegó, yo le dije, por favor, lléveme donde una persona que Dios lo usa mucho y yo sé que nos ama de verdad y ellos oran mucho por nosotros. Y yo le dije, quiero que me lleve donde esa persona. Y de verdad, nos fuimos. Y cuando esa persona oró por mí, él me dijo cosas que solo Dios y yo sabíamos. Y recuerdo unas palabras que me dijo y fue, vas a ver la gloria de Dios. Y cuando yo me monté en el carro, yo no les puedo explicar a ustedes, yo no sentía que iba en el carro, yo no tenía fuerza, no sé qué me pasaba, pero yo escuché la voz de Jesús que me dijo, vas a ver la gloria mía. Y yo hoy estoy viendo la gloria de Dios. Como a los 2 días estaba leyendo la palabra porque yo decía, es que yo no tengo fuerzas para seguir. Y a partir de ese momento que esa persona oró por mí, porque muchas veces nos sentimos tan cansadas, tan agobiadas, que no tenemos fuerzas ni para orar. Así es. Y a veces necesitamos que alguien nos ayude y que ore por nosotros en ese momento. Y Dios de verdad que es tan lindo porque esa persona me dijo, Dios dice que te ha visto, que hay días que no te quieres ni levantar. Y yo decía, es así. Y a los 2 días yo estaba leyendo y Dios me puso que Él me daba las fuerzas del búfalo. Y cuando en nuestra debilidad, entre más débiles somos, más fuertes somos, porque la fuerza que nos sostiene es la de Él.
Amén. Entonces, es una fuerza tan linda que uno puede recibir de Él para seguir, para continuar. Y después Dios me siguió hablando con cosas, me dijo que Él me iba a usar en las naciones y yo me reía porque yo decía, yo jamás que voy a compartir testimonio fuera. Y como a los 15 días recibí una llamada telefónica y me invitaron para dar testimonio en Honduras. Y yo dije, wow, es la confirmación de lo que Dios me dijo. Y sí, y dije que sí, di testimonio en Honduras y después me siguieron llamando y me siguieron invitando y después di en Argentina y yo dije, y ahora entiendo muchas cosas. Cuando yo decía, yo no entiendo qué está pasando, yo no entiendo qué está pasando, hoy entiendo lo que está pasando. Y Amén. Dios está usando lo que está pasando en mi familia para tocar vidas. Así es. Y, y yo ahora entiendo, y antes se lo comentaba a Azucena, que cuando uno está en el mundo, y mi esposo, yo lo visualizo, por ejemplo, mi esposo, que cuando él estaba en el mundo, a él lo veían gozando y en una pura felicidad, tal vez cuando estaba soltero con mujeres lindas, con carro, pero en el fondo y en sus adentros había tristeza y había dolor. Pero cuando uno le entrega la vida a Jesús, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que se vea, lo importante es lo que usted tiene por dentro. Así Y es. hoy yo puedo decirles que a pesar de todas esas situaciones, a pesar de todo lo que yo hoy vivo, hoy yo tengo paz en mi corazón, yo tengo gozo. Y mi hijo José Pablo dice, es que mami, la realidad humana es una cosa y la realidad de Dios es otra. Amén. Y, Wow. y vieras que él muchas veces me ha hablado y yo dije, es cierto, y mi esposo dice, es cierto, la realidad, y hoy entiendo que es tener fe. Fe no es guiarme por lo que yo veo, porque si yo veo a mi hijo que no puede caminar y escucho lo que dicen los médicos, pero yo hoy vivo por lo que yo creo. Y yo creo que Jesús va a hacer la obra porque él ya me dijo que voy a ver su gloria. Y como les dije antes, la estoy viviendo, la estoy viendo. A pesar de mi hijo es feliz. Yo le pregunto a él en la noche, pa, ¿usted es feliz? Y me dice, sí, ma, y se echa una risa de oreja a oreja. Wow. Es tan maravilloso. Yo veo a mis hijas, yo ya no pienso en lo que vaya a pasar. Yo sé que están en las manos de Dios. Yo ya no me preocupo. Hace unos meses atrás se las entregué a Dios y dije, Dios, haga lo que usted quiera. Lo único que quiero es ser obediente a ti y que Él me siga hablando y que a través del Espíritu Santo yo pueda ser guiada. Y les puedo decir que esto que yo hoy estoy viviendo ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque si no, yo creo que yo no hubiera conocido lo que hoy yo conozco y no hubiera podido experimentar lo que yo hoy estoy experimentando. Así es, Sonia. Wow. Qué hermoso. De verdad que sin palabras nos dejas todo lo que nos has compartido esta tarde, porque encima para aquellas de nosotros que te conocemos, sabemos que es una verdad y es una realidad la presencia del Todopoderoso en ustedes. Muchas veces hemos escuchado y hemos compartido con ustedes muchas veces cuando a veces vienen cosas a nuestra vida que no entendemos, que no podemos manejar, que no podemos tocar y sobre todo que no podemos controlar. Yo sé que en este año muchas de nosotros hemos tenido infinidad de esas pruebas, de esas situaciones, de esos momentos donde todo se nos sale de la mano y no tenemos a quién recurrir. ¿Y cuántas veces hemos querido cambiar un veredicto? Yo sé que Sonia ahí sentada con los médicos decía, tome mi vida. Franklin ha de haber dicho, tome mi vida. Los dos juntos han de haber dicho, Señor, tome mi vida, pero no la de nuestros hijos. Y entrar en esa sobriedad de espíritu de poderle decir, Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé que Sonia no me lo han contado, no me lo han dicho, pero puedo saberlo porque todas cuando tenemos situaciones de esa índole, sobre todo con nuestros hijos, sé que como madres
o muchas veces con nuestro esposo, sé que como esposas, o si es con nuestros padres, como hijas. No queremos que a ellos les suceda nada, queremos que nos pase a nosotros, sobre todo a quienes ya tenemos la presencia viva de un Dios todopoderoso que vive y reina dentro de nosotros. Ya tenemos el futuro y la esperanza aseguradas, ya tenemos la eternidad como morada celestial. En otras palabras, podemos decir, estamos listas. Y poderle decir, Señor, más no se haga mi voluntad sino la tuya, eso hasta cierto punto puede ser fácil, amigas, pero la segunda parte, cuando viene la respuesta de Dios, o no sentimos la respuesta de Dios, o viene el espera de Dios, como estamos muchas de nosotros esperando la manifestación gloriosa de Él en cada una de las oraciones, peticiones o necesidades que muchas de nosotros, tú y yo, tenemos todavía sin resolver. Yo sé que Sonia y Franklin tienen la certeza y la esperanza y la confianza y la pasión para creer que veremos la gloria del Señor aquí en la tierra de los vivos, porque yo lo estoy creyendo con ellos. Yo estoy confiadamente creyendo con ellos, pero sé también, o puedo saber, que si Dios dijera no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de ustedes. Conociéndolos como yo los conozco, yo podría decirles que de pronto, no sé cuán doloroso sería, pero ellos podrían decir, heme aquí, la esclava del Señor, que no se haga en mí más que tu palabra, más que tu deseo, más que tu voluntad. Entonces, muchas veces nosotros como, por mucho menos que una situación como la de nuestros amigos, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la familia, queremos cambiar el esposo, queremos cambiar la situación, queremos cambiar todo lo que nos molesta o nos estorba o nos causa dolor y nos causa tristeza. Pero ¿qué tal si esta tarde, porque este segmento de mujer a mujer es de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, poder a la luz de lo que escuchamos. Sonia, de verdad, gracias, 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 amiga linda, por más que lo que tú hablas es lo que tú transmites a través de tus palabras. Gracias por dejarte usar de esa manera por el Señor y sobre todo yo agradezco al Todopoderoso ser tan real como Él es en tu vida el día de hoy y ser tan siempre presente como lo está haciendo en la vida de ustedes. Porque yo estoy segura y coincido con esa palabra que alguien te dio de parte del Señor, de que van a ser usados hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que más necesita el mundo hoy son referentes, son inspiradores de vida que podemos mostrarle al mundo, que a veces podemos estar bien y estamos con todo con Dios. A veces podemos estar no tan bien y estamos con todo con Dios, pero a veces cuando nuestro mundo puede venirse abajo, cuando nuestras esperanzas o nuestra vida entera podemos sentir que está en juego, aún así poder estar a todo con Dios, eso es otra cosa, amiga, y de eso se trata esta tarde. Cada jueves de mujer, cada primer jueves de mes que tengamos nuestro programa de mujer a mujer, se trata de esto, amigas, aprender, inspirarnos y sentirnos desafiadas, pero por sobre todo, no es solo que tú escuches una historia, que de pronto derrames una lágrima o que de pronto digas, no, es a la luz de lo que nosotros escuchamos podamos aprender, podamos ser inspiradas, podamos ser animadas, pero también desafiadas a cambiar, desafiadas a creer de una diferente manera, a entregarnos de una diferente manera, a determinarnos a servir a Dios con una diferente y apasionada manera. Porque lo que Dios nos va a traer jueves a jueves acá son referentes, mujeres inspiradoras de vida, mujeres promotoras de unidad, mujeres conciliadoras, mujeres pacificadoras, de esas mujeres que inspiran vida. ¿Por qué? Porque a mí me han inspirado, a mí me han enseñado, a mí me han desafiado primeramente. Y aparte no es que a mí se me ocurra, sino que el Espíritu Santo es el que pone en el corazón.
invitar a cada una de ustedes, porque todas inspiramos vidas, amigas. No es que tu testimonio sea más grande que otro, no es que lo que a ti te haya sucedido es menos que otro, no. Siempre quiero que sepas algo esta tarde, y es que detrás de ti Dios tiene una multitud imposible de contar, que si tú no les llevas el mensaje de esperanza, si tú no quitas tus ojitos de tu dolor, de tu incertidumbre, de tu tristeza, de tu desesperanza, y no te extiendes al que está detrás de ti esperando por tu mensaje, por tu palabra, por tu amor, por el mensaje de buenas nuevas, de gran gozo que tenemos todas para darle, pueden quedarse sin conocer de Jesús, pueden quedarse sin recibir el toque de Él, porque ¿sabes qué? Nadie más lo va a hacer. El día que yo entendí que detrás de mí, Azucena, yo tenía un segmento de mujeres al cual solo yo les iba a poder llegar con mi manera de ser, con mi forma de hablar, con mi manera de pensar, con mi aún manera de decir las cosas, estaban predestinadas por el Señor para recibir de mí. Y yo te doy gracias también por conectarte jueves a las que son fieles con este tiempo, porque lo que hacemos es venir y sentarnos a la mesa y recibir todas de lo que Papá Dios nos quiere compartir con nosotros. Él literalmente se sienta y empieza a partir el pan con la hambrienta, le extiende el vaso de agua a la sedienta, nos pone los frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza a la mesa, para que tú y yo jueves a jueves cojamos, tomemos y empecemos a comer de la presencia de Él, todo lo que Él tiene para nosotros. Sonia, ¿cómo quieres terminar esta tarde? Quería agregarles, hace un tiempo atrás yo decía que yo no quería compartir porque ¿qué iban a pensar? Y el diablo tal vez llegó y me susurró, ¿no te da vergüenza pararte y decir lo que se está viviendo? Wow. Si tus hijos están enfermos, ¿qué vas a decir? Pero también llegó a mi corazón y es que sí tengo que decir lo que Jesús está haciendo en mi vida. Sé que hay más que están conmigo que el que está en contra de mí. Amén. Y sé que también Dios tiene un plan para cada uno y es diferente para todas las personas. Yo no imaginaba hace un tiempo atrás lo que yo podría vivir. Cuando yo era joven, un día de estos estaba pensando que si a mí me hubieran dicho cuando yo tenía 15, 16 años lo que a mí me iba a tocar vivir, yo decía, jamás lo voy a poder soportar. Y hace un tiempo atrás, una mujer llegó y se me acercó y me dijo, porque cuando yo decía que yo sé lo que Dios va a hacer, y ella me dijo, ¿y si no lo hace? ¿Y si tu hijo se te muere? Porque así llegó y me lo dijo ella, ¿y si tu hijo se te muere? Y lo que salió de mi corazón fue decirle, si Él hoy me está dando paz, yo sé que Él me va a dar la paz para soportarlo en su momento. Amén. Pero yo sé lo que, y siento en mi corazón que lo que Él va a hacer es otra cosa. Amén. Y creo en lo sobrenatural. Creo que estamos en unos tiempos que la gente no cree en lo sobrenatural de Dios. Y la gente a veces necesita tener la evidencia de lo que Dios puede hacer. Así. Y yo le decía un día a mi esposo, he visto a Dios sanar cáncer, he visto devolverle la vista al ciego, he visto muchas cosas, pero yo nunca he visto que Dios sane esta enfermedad porque buscando en internet no hay un solo caso. Uh-huh. Y entonces yo un día dije, si Dios lo hace, yo voy a ir hasta la Conchinchina a decir lo que Dios es capaz de hacer. Así entonces, sé que para Dios no hay imposibles, que Dios nos prueba como el oro. Un día, usted hace poco dio ese tema de las pruebas y yo lo entendí y yo dije, es cierto, Dios nos prueba para mirar nuestro corazón, para ver hasta dónde somos capaces de llegar, si realmente lo amamos, si realmente es Él el que vive en nuestro corazón. Hoy sé que la palabra de Dios está por encima de todo diagnóstico médico. Amén. Hoy sé y entiendo que los caminos de Dios son mejores que los nuestros.
porque yo nunca me imaginé estar hoy compartiendo a la par de Azucena un tema o mi vida, y Dios me ha dado ese privilegio. A veces veo y me miro en el espejo y digo, Dios, ¿qué fue lo que vio en mí? Porque de verdad que yo me sentía tan insignificante, pero Dios, sé que Él me ama. Amén. Y he podido sentir el amor de Él en mi vida, en mi familia, cómo me ha bendecido con tantas cosas. De verdad que le estoy tan agradecida a Dios por la familia que hoy tengo, por la familia que hoy yo disfruto. Un día decía mi esposo, y es cierto, él me decía, yo no conozco en mi familia, en mis amigos, ningún matrimonio que me guste más que el de nosotros. Y es que hay gente, no sé, pero a mí me gusta lo que yo vivo en mi familia, en mi casa, con mi esposo. No es el esposo perfecto porque tiene un montón de defectos, pero de verdad que Dios nos ha ido acomodando, nos ha ido amoldando. Eh, he aprendido a tolerar, a, a servir, como dice muchas veces Azucena, a morir a la carne, a ceder, igual él. Y, es tan bonito porque un día una psicóloga vi a mi hijo y me decía que él veía el matrimonio como algo tan lindo porque me dice, para la edad de él, dice que le preguntó que qué quería hacer cuando fuera grande y él dijo que casarse y tener una esposa. Y entonces ella me preguntó que cómo vivíamos aquí en la casa y yo dije, no, yo vivo bien con mi esposo. Y me dice, eso se nota porque él a su corta edad, me dice, él dice que cuando él sea grande quiere casarse y tener su esposa. Y eso es porque le gusta lo que ve en la casa. Entonces, de verdad que yo le doy tantas gracias a Dios por todo lo que me ha librado, porque no sé si no hubiera llegado a nuestras vidas hace 11 años, ¿dónde estaría yo? Así es. ¿Dónde estarían mis hijos? No puedo imaginar a cómo era Franklin hace 11 años. No sé qué sería de nosotros como familia. Así que de verdad que para mí no tengo palabras para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Sonia, para terminar, ¿por qué no nos guías en oración? Claro que sí. Y yo pido, por favor, que todas, con nuestro corazón en la mano, nos presentemos delante del Señor para un día nuevo y una esperanza nueva. Sea cual sea el momento que estemos viviendo o atravesando, la situación, la condición, amiga, ¿qué tal si hoy nos reentregamos de esta manera al Señor? Apasionada, confiadamente, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para cada una de nosotros. Y lo más importante es que Él hará conforme lo que Él tiene ya dispuesto para ti. Son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el final de nuestra vida que tú y yo esperamos tener. Por favor, Sonia. Bueno, Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí compartiendo, Papito Dios. Y no es mi testimonio, sino es tu testimonio, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Te pido, Padre Celestial, que tú trasciendas a través de estas pantallas, Señor Jesús, y toque cada corazón, Señor. Tú sabes lo que hay en cada vida. Espíritu Santo, empieza a escribir ahí cada plan y cada propósito para cada vida. Que tú vengas trayendo revelación a nuestra mente y a nuestro corazón, porque hoy sabemos y entendemos, papá, que tus planes son mejores que los nuestros. Hoy queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú vengas a guiarnos, a enseñarnos, a hablarnos. Gracias. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos que en nuestra vida se cumpla tu plan, porque sabemos que tu plan es perfecto. Gracias por amarnos, por habernos escogido en esta tarde para saber lo que tú eres capaz de hacer. Sabemos que tú pones paz en cada corazón en esta hora, Señor. Padre, de lo que tú de gracia a mí me has dado, Señor Jesús, hoy pido una porción doble para cada una de ellas, Señor, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú vengas trayendo respuesta a cada corazón, Papito Dios.
Padre, hoy vengo pidiéndote, Señor Jesús, que tú vengas limpiando cada vida, cada corazón, cada susurro que tal vez Satanás ha venido a traer a nuestras mentes, a nuestros corazones. Hoy nosotros lo atamos y lo amordazamos a los pies de Jesucristo y declaramos en el nombre de Jesús que quien vive en nosotros, quien habita en nuestro corazón, es el Espíritu Santo de Dios, y que tú vengas llenando cada corazón de Amén. tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 Sonia. Gracias a cada una de ustedes, amigas, que como jueves a jueves se siguen conectando con nosotros. Las bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el otro jueves y por favor, si alguien tiene una necesidad o una petición, tú sabes que siempre el chat está abierto para cualquiera que sea tu necesidad o petición de oración. Estamos para servirte. Nos vemos el otro jueves. Bendiciones y que todo sea en una gloriosa presencia del Señor hasta que nos volvamos a ver. Hasta el otro jueves. Nos vemos. Chao, Sonia. Gracias.